Miguel, mi prometido, me llamó aquella mañana para decir que debíamos posponer la boda una vez más. Según él, había problemas económicos y necesitaba enfocarse en resolver asuntos financieros urgentes en la empresa. Era la tercera vez en pocos meses que aplazábamos nuestro matrimonio. Y aunque sus razones siempre sonaban razonables viniendo de alguien tan responsable con el dinero, esta vez algo no me cuadraba. Lo que no sabía en ese momento era que la verdadera razón no tenía nada que ver con la empresa, sino con el embarazo de Luisa, su secretaria, quien estaba a punto de dar a luz a su hijo. Más tarde ese mismo día, mientras revisaba los mensajes en el grupo de WhatsApp de mis amigas, me encontré con una imagen que me dejó paralizada. Carolina, una de mis amigas, había enviado accidentalmente una foto al chat equivocado. Miguel salía de una clínica prenatal junto a Luisa. Ella, con un vestido que marcaba su avanzado embarazo, y él, sosteniéndola con la misma ternura con la que solía tocarme a mí. Aunque Carolina eliminó la foto inmediatamente, ya era demasiado tarde. Mis ojos la habían visto y mi mente no lograba procesarlo. Las notificaciones comenzaron a llegar en cascada. Ana, perdón, eso no era para este grupo. Ana, necesito hablar contigo. Ana, por favor, contesta. Ignoré todos los mensajes. No podía moverme, no podía hablar. Solo podía intentar respirar mientras sentía que mi mundo se desmoronaba. 8 años de relación, creyendo que Miguel era el hombre perfecto, detallista, atento y siempre consciente de nuestras necesidades como pareja. Pero las señales estaban ahí. Y ahora, viéndolo en retrospectiva, me sentí como una completa idiota. Las llamadas que atendía en privado, las reuniones que terminaban demasiado tarde, los mensajes que escondía cuando yo me acercaba, incluso el cambio de la contraseña de su celular alegando motivos laborales. Todo había estado frente a mí y no quise verlo. Me levanté de mi escritorio y fui al baño. Necesitaba mirarme al espejo y entender quién era esa mujer que veía. Tenía 32 años, un puesto de gerente en una multinacional, ganaba mi propio dinero y aún así me sentía completamente traicionada y ridícula. En ese momento, mi teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Luisa. Ana, sé que no me conoces, pero necesitamos hablar. Es sobre Miguel, hay cosas que deberías saber. ¿Qué podía decirme la amante de mi prometido que yo no supiera ya? Con las manos temblando, estuve a punto de responder, pero me detuve. Si iba a enfrentar esta situación, debía hacerlo preparada. Volví a mi escritorio y, con la mente fría, busqué toda la información que necesitaba. En menos de una hora encontré lo que Miguel había estado escondiendo. Pagos mensuales de alquiler para un apartamento que había mantenido para Luisa durante más de un año, muebles, ropa de bebé, todo financiado con el dinero que decía que no teníamos para la boda. Incluso había comprado regalos que jamás llegaron a mis manos. Los dólares que debían ser para nuestra vida juntos, los había invertido en construir una vida secreta. A las 6 de la tarde, cuando la oficina se había vaciado, recibí un mensaje de Miguel. Cenamos esta noche. Tengo algo importante que hablar contigo sobre la boda. Mi estómago se revolvió. Planeaba decirme la verdad o prepararía otra mentira. Respondí con frialdad. Claro, en mi departamento a las 8. Perfecto. Llevo esa botella de vino que tanto te gusta, contestó. Incluso cuando estaba a punto de destrozar mi vida, seguía siendo el hombre detallista que yo creía conocer. Camino a casa, mi mente iba en piloto automático, repasando una y otra vez cómo enfrentaría a Miguel y cerraría definitivamente este capítulo de mi vida. No solo había traicionado mi confianza, sino que había usado nuestras finanzas y mi amor como herramientas para mantener su doble vida. Esa noche, todo cambiaría. Fui a una farmacia y compré una prueba de embarazo, no porque creyera estar embarazada, sino porque necesitaba algo que justificara mi presencia en la clínica prenatal donde Carolina nos había visto. Al llegar a casa, recogí todas las revistas de novias, muestras de invitaciones y catálogos de vestidos, y los metí en una caja que escondí en el fondo del armario. Luego me senté en el sofá con la prueba de embarazo en una mano y el teléfono en la otra, viendo el mensaje de Luisa aún sin respuesta. A las 8 en punto sonó el timbre. Miguel siempre fue puntual, algo que antes admiraba, pero que ahora me irritaba. Lo dejé esperar unos minutos mientras me aseguraba frente al espejo de que mi rostro no revelara lo que sabía. Al abrir la puerta, ahí estaba él, con su traje de oficina, una botella de vino en una mano y su maletín en la otra. Me dio un beso en la mejilla, un gesto que se sintió más como una bofetada. ¿Día pesado?, preguntó mientras entraba, aflojando la corbata. Tú también te ves cansado, respondí, observando las ojeras bajo sus ojos.
Me pregunté si eran por el estrés de mantener tantas mentiras o por las noches que pasaba con Luisa. Miguel fue directo a la cocina buscando el sacacorchos en su lugar habitual, como si todavía todo fuera normal. Conocía mi departamento como la palma de su mano. Habíamos pasado incontables noches aquí soñando con nuestro futuro, un futuro que ahora se desmoronaba. Ana, comenzó mientras servía el vino, sobre lo que hablamos esta mañana. Espera, lo interrumpí. Antes de que sigas, hay algo que necesito mostrarte. Fui al baño y regresé con la prueba de embarazo en la mano. Su rostro perdió el color inmediatamente. ¿Estás? Su voz temblaba. No, respondí con frialdad. Pero es curioso que esta sea tu primera reacción, considerando que no hemos tenido relaciones en los últimos 3 meses. Siempre estás demasiado cansado o estresado por el trabajo, ¿verdad? Miguel se quedó inmóvil. El vino, olvidado sobre la mesa. También es curioso, continué, que haya comprado esta prueba en la misma farmacia de la clínica prenatal donde estuviste esta mañana con Luisa. Miguel intentó defenderse. Ana, yo no quiero excusas. Quiero la verdad. Por una vez en tu vida, sé honesto conmigo. Se dejó caer en el sofá, hundiendo la cabeza entre las manos. ¿Cómo te enteraste? ¿Eso es lo único que te importa? ¿Cómo me enteré? ¿Y no el hecho de que has estado llevando una doble vida? Intentó protestar débilmente. Las cosas se complicaron. ¿Complicaron? ¿Como el apartamento que le alquilaste hace un año? ¿O los muebles que compraste para el cuarto del bebé? ¿O tal vez te refieres a las mentiras sobre los problemas financieros que alegabas para justificar dónde iba todo el dinero? Miguel me miró con los ojos abiertos de par en par, sorprendido de que supiera tanto. Luisa me contactó. Mentí, buscando una reacción. Parece que tiene mucho que contar. Su alarma fue evidente. ¿Hablaste con Luisa? ¿Qué te dijo? Su reacción me confirmó que había más secretos. ¿Por qué no me lo dices tú? ¿Qué más estás ocultando? Miguel comenzó a caminar nervioso por la sala, un hábito suyo cuando estaba acorralado. Ana, esto no es tan simple como parece. Déjame simplificarlo por ti. Embarazaste a tu secretaria mientras estábamos comprometidos. Le montaste una vida paralela con los dólares que supuestamente estabas ahorrando para nuestra boda. Y ahora, en lugar de ser honesto, sigues mintiendo. ¿Qué más falta? Miguel se detuvo, con la mirada baja. El bebé, murmuró, pero se detuvo. ¿Qué pasa con el bebé? Presioné. Él levantó la vista lentamente y susurró. No es el primero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que mis piernas no podían sostenerme y me senté. ¿Qué quieres decir? Miguel tomó aire antes de soltarlo todo. Luisa y yo llevamos 3 años juntos. Tuvimos un bebé hace 2 años, pero lo perdió. Este embarazo es nuestro segundo intento. 3 años. Todo el tiempo que pasamos planeando nuestra boda, mientras él me prometía amor eterno. Mi mundo, el que habíamos construido juntos, se desmoronaba, y me quedaba claro que nunca había sido real. Mientras hablábamos sobre formar una familia, él ya tenía otra. Vete, dije con la voz apenas audible. Ana, por favor, déjame explicarte. Vete, grité, lanzando lo primero que encontré. La botella de vino que había traído se estrelló contra la pared, manchando de rojo el papel tapiz que habíamos elegido juntos. Miguel retrocedió, tomó su maletín y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo. Lo siento, dijo. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste, respondí. Y ni siquiera tuviste el valor de ser honesto. Cuando se fue, me quedé sentada en la oscuridad, mirando la mancha de vino en la pared. Mi teléfono vibró. Era otro mensaje de Luisa. Podemos vernos mañana. Hay algo que necesitas saber sobre Miguel y su familia. No eres la única a quien ha engañado. Acordamos encontrarnos en un café discreto. Elegí una mesa en el rincón más apartado y esperé, jugando nerviosamente con mi taza de café. Cuando Luisa llegó, su embarazo era aún más evidente de lo que mostraba la foto. Se sentó con dificultad, acariciando su vientre de forma protectora. Gracias por venir, dijo con una voz más suave de lo que esperaba. No había hostilidad en sus ojos, solo un cansancio profundo que me resultaba familiar. ¿Por qué querías verme? Pregunté directamente, sin ánimo de cortesías. Porque mereces saber la verdad, no solo sobre Miguel, sino sobre su familia, respondió mientras sacaba una carpeta de su bolso y la ponía sobre la mesa. ¿Sabías que Miguel ya está casado? El café se atascó en mi garganta. ¿Qué? Se casó hace 5 años en Argentina. Su esposa se llama Valentina y tienen 2 hijos. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos. Un certificado de matrimonio, fotos familiares
estados de cuenta que mostraban transferencias regulares a una cuenta en Buenos Aires. ¿Cómo conseguiste esto?, logré preguntar mientras las imágenes pasaban frente a mis ojos. En una de ellas, Miguel estaba con una mujer hermosa y 2 niños pequeños, todos sonriendo a la cámara en lo que parecía una reciente fiesta navideña. Trabajo como su secretaria, ¿recuerdas? Tengo acceso a muchos de sus documentos. Al principio no sabía nada. Me enamoré de él como una tonta, creyendo que era un hombre divorciado. Cuando perdí nuestro primer bebé, me prometió que dejaría todo por mí, que solo necesitaba tiempo para arreglar sus asuntos. Se detuvo para tomar un sorbo de agua, su mano temblando ligeramente. Fue después de esa pérdida cuando empecé a investigar. Necesitaba entender por qué nunca podíamos hacer planes concretos, porque siempre había excusas. Entonces encontré todo esto. ¿Por qué no lo dejaste cuando lo descubriste?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Estaba devastada por la pérdida del bebé. Miguel era mi único apoyo. Y cuando me enteré de que estaba embarazada de nuevo, se tocó el vientre instintivamente. Pero hay más. Su padre, don Roberto, maneja un esquema de empresas fantasma. El dinero que Miguel dice que gana en la empresa familiar, gran parte proviene de negocios ilegales. Me mostró más documentos, registros bancarios, transferencias sospechosas, empresas que solo existían en papel. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Porque tengo miedo, admitió, su voz quebrándose. Hace una semana encontré algo que no debía. Documentos sobre propiedades en Paraguay y transferencias enormes de dinero. Cuando don Roberto lo descubrió, me amenazó. Me dijo que si hablaba, me aseguraría de que mi bebé naciera en una celda. Un escalofrío recorrió mi espalda. Siempre había percibido a don Roberto como un hombre intimidante detrás de su fachada de empresario respetable. Ahora entendía por qué. Necesito tu ayuda. Ana, continuó Luisa. Tengo copias de todo. Los documentos de las empresas fantasma, pruebas de los negocios ilegales, incluso grabaciones. Pero no puedo usar nada de esto sin exponerme. Tú, en cambio, tienes algo que yo no: distancia y acceso al mundo de Miguel desde otro ángulo. La idea de involucrarme en este desastre me aterraba, pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Había demasiadas mentiras, demasiado dinero sucio y demasiadas vidas afectadas. ¿Quieres que los denuncie?, pregunté con incredulidad. Quiero que hagas lo que yo no puedo hacer. Tú tienes contactos en los medios, una reputación que te respalda. A ti te escucharán. Me recosté en la silla, intentando procesar todo. Miguel no solo me había traicionado, era parte de una red de mentiras mucho más grande de lo que podía imaginar. ¿Qué hay de Valentina?, pregunté finalmente. ¿La esposa en Argentina? ¿Ella sabe algo de esto? No lo sé con certeza, pero creo que está tan engañada como nosotras, respondió Luisa. Según los documentos, Miguel le envía dinero regularmente, pero siempre a través de cuentas que parecen legítimas. Mi teléfono vibró, interrumpiendo nuestra conversación. Era un mensaje de Miguel. Ana, por favor, necesitamos hablar. Las cosas no son como parecen. Dame una oportunidad de explicarte todo. Luisa notó mi expresión. ¿Es él? Asentí. Quiere explicarse. Ten cuidado, advirtió. Cuando lo confronté sobre Valentina, inventó una historia muy convincente, diciendo que su matrimonio era solo un arreglo legal para proteger a los niños. Tiene una explicación para todo. Me levanté de la mesa, necesitaba aire. Mi mente daba vueltas con toda esta información. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Luisa. Primero necesito verificar todo esto por mi cuenta. No puedo simplemente confiar en tu palabra. Lo entiendo, pero por favor, ten cuidado. Esta familia no es lo que aparenta. Mientras caminaba hacia mi auto, otro mensaje de Miguel llegó. Estaré en tu departamento en 1 hora. Por favor, escúchame. Hay cosas que necesitas saber. Decidí no esperarlo en mi departamento. En su lugar, manejé directamente a su oficina. Si quería respuestas, las obtendría en su territorio, donde guardaba todos sus secretos. Usé la llave que me había dado años atrás, cuando decía confiar plenamente en mí. ¡Qué ironía! La oficina estaba a oscura, iluminada solo por las luces de la ciudad que entraban por los ventanales. Conocía bien este lugar. Había pasado muchas noches aquí, esperándolo mientras él trabajaba. Ahora me preguntaba cuántas de esas noches realmente las pasó conectado por videollamada con su familia en Argentina. Encendí su computadora. La contraseña fue fácil: la fecha de nacimiento de sus hijos argentinos. Típico de Miguel, usar algo que nadie sospecharía porque nadie sabía de su existencia. En menos de 1 hora encontré todo lo que necesitaba: correos,
documentos, fotos, transferencias bancarias. Luisa no había mentido. Mi teléfono sonó. Era Miguel. ¿Dónde estás? Estoy en tu departamento. En tu oficina, respondí secamente. Pensé que sería un mejor lugar para hablar sobre Valentina y los niños. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. No te muevas, dijo finalmente. Voy para allá. Mientras esperaba, seguí explorando. Cada archivo revelaba una nueva mentira. No solo tenía una familia en Argentina, también propiedades en Paraguay, cuentas en Panamá y una red de empresas fantasma que legitimaban el dinero sucio de su padre. Encontré fotos familiares guardadas en una carpeta encriptada. Cumpleaños, navidades, vacaciones. En todas, Miguel sonreía como el esposo y padre perfecto. Me pregunté si alguna vez había sentido culpa por llevar tantas vidas paralelas. Ana, su voz me sobresaltó. Estaba parado en la puerta, su silueta recortada contra la luz del pasillo. Miguel, respondí sin mirarlo. O debería llamarte Diego. Veo que ese es el nombre que usas en Paraguay. Se acercó lentamente. Puedo explicarlo todo. ¿En serio? Dije, mi voz gélida. ¿Puedes explicar por qué le mentiste a 3 mujeres diferentes? ¿Por qué tienes 2 familias? ¿O por qué ayudas a tu padre a lavar dinero? Las cosas no son tan simples, comenzó, usando ese tono condescendiente que ahora me resultaba insoportable. No, entonces explícame. Explícame por qué le envías dinero mensualmente a tu esposa en Argentina mientras le dices a Luisa que no puedes costear un apartamento más grande para ella y el bebé. Explícame por qué me hablabas de problemas financieros mientras comprabas propiedades en el extranjero y movías dólares entre cuentas en Panamá. Su silencio fue todo lo que necesitaba para confirmar que había llegado al final del camino. Paraguay se dejó caer pesadamente en el sofá de su oficina. Por primera vez, lo vi derrotado. Todo esto comenzó con mi padre, dijo, su voz cargada de cansancio. Él inició todo. El matrimonio en Argentina fue arreglado. Necesitábamos una conexión con la familia de Valentina para expandir los negocios. Pero me enamoré de ti, Ana. Eso fue real. Y lo de Luisa también fue real. Luisa fue un error. Estaba vulnerable. Mi matrimonio con Valentina era una farsa. Y tú estabas tan enfocada en tu carrera. No te atrevas. Lo interrumpí, sintiendo como la ira crecía dentro de mí. No te atrevas a culparnos a nosotras por tus decisiones. Él suspiró, derrotado. ¿Qué quieres de mí, Ana? ¿Dinero? ¿Venganza? Te daré lo que quieras, pero por favor, no hagas público nada de esto. Mi padre. Tu padre es un criminal, lo interrumpí nuevamente. Y tú lo has estado ayudando todos estos años. No entiendes lo que él es capaz de hacer. Su voz temblaba. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo, por tu propio bien. Me levanté y comencé a recoger mis cosas. Había escuchado suficiente. Ana, espera. ¿Qué vas a hacer? Me detuve en la puerta y lo miré. El hombre que alguna vez amé ahora parecía patético, asustado de su propio padre, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Voy a hacer lo que tú nunca tuviste el valor de hacer, respondí. Voy a decir la verdad. Salí de la oficina con una memoria USB llena de pruebas y un plan formándose en mi mente. No sería una venganza impulsiva, sino algo metódico, calculado y devastador. Mi primer paso fue contactar a Carolina, mi mejor amiga y periodista. Necesito tu ayuda, le dije por teléfono. Tengo una historia que te va a interesar. La noticia explotó un domingo por la mañana. Carolina hizo un trabajo impecable, investigando cada detalle y conectando los puntos. El artículo ocupó la primera plana del periódico más importante del país. Empresario local involucrado en red de lavado de dinero internacional. No mencionaba los matrimonios múltiples de Miguel ni sus infidelidades, ya que eso habría distraído del verdadero crimen. En cambio, se enfocaba en las empresas fantasma, propiedades no declaradas y conexiones con negocios ilegales. Todo estaba respaldado con documentos, testimonios y pruebas irrefutables. La reacción fue inmediata. Para el mediodía, la policía había allanado las oficinas de la empresa. Don Roberto y Miguel fueron los primeros en ser arrestados. Los vi salir esposados en las noticias, padre e hijo, ambos con la misma expresión de incredulidad, como si nunca hubieran imaginado que sus acciones tendrían consecuencias. Esa misma tarde, Luisa me llamó. Su voz era una mezcla de alivio y preocupación. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Don Roberto tiene conexiones. Ya no las tiene, respondí con firmeza. Su respuesta llegó al día siguiente. Gracias, escribió. Durante años sentí que algo no estaba bien,
pero no tenía pruebas. Ahora puedo proteger a mis hijos y alejarlos de todo esto. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Tuve que testificar, entregar documentos y responder preguntas. La investigación se expandió, revelando una red de corrupción que abarcaba varios países. Cada día traía nuevas revelaciones y más arrestos. Miguel intentó contactarme desde la cárcel. Sus mensajes llegaban a través de su abogado. Súplicas, promesas, incluso amenazas veladas. No respondía ninguno. El hombre que una vez amé había desaparecido hace mucho, si es que alguna vez existió realmente. Un mes después del arresto, recibí una visita inesperada en mi oficina. Era la madre de Miguel. ¿Vienes a reclamarme?, pregunté, preparándome para otro enfrentamiento. No, respondió mientras se sentaba pesadamente. Vengo a agradecerte. La miré sorprendida. Durante años vi cómo Roberto corrompía a nuestro hijo, continuó. Lo convirtió en una versión de sí mismo. Manipulador, mentiroso, incapaz de amar realmente. Debí detenerlo antes, pero tenía miedo. Tú hiciste lo que yo nunca me atreví. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Roberto y Miguel enfrentarán las consecuencias de sus actos. Y tal vez, por primera vez, nuestra familia pueda encontrar algo de paz. Salí de esa conversación con una mezcla de emociones. Lo que comenzó como una traición personal había destapado algo mucho más grande. Una red de mentiras, dinero ilícito y poder corrompido. Y, aunque el precio había sido alto, sabía que finalmente estaba del lado correcto de la historia.